Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Quiero darles la bienvenida a un episodio más de Ritmo Verde, un podcast del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, donde nos centramos en poder entrevistar a personajes, conversar sobre sostenibilidad. Y hoy tenemos un capítulo que yo creo que es extremadamente importante. ¿Y por qué es importante? Cuando hablamos de sostenibilidad nos centramos mucho en temas de circularidad, nos centramos mucho en temas de eficiencia energética. Ahora la métrica de cálculo es cuántas toneladas o kilogramos de CO2 emitimos, y todo esto es válido y lo hemos conversado, pero nos olvidamos de un tema que es fundamental y es el agua. Y el agua es vida. Y nosotros creemos que el agua es infinita, y vemos ejemplos claros de lo que está pasando en México, está pasando en Bogotá. Conversaremos con Jorge más adelante sobre este tema, y debería ser una de las patas fundamentales de la discusión académica, industrial, política, porque si no tenemos agua no tenemos nada. Y tenemos hoy a un invitado muy especial, a Jorge Anhalser, quien es fotógrafo de paisajes, montañero, aventurero, piloto de ultraligero. Ya nos comentará un poco de sus historias. Y cuando yo vi el documental La vida de un río, a mí me dio escalofrío. Es interesante cómo se visualiza la vida de un río, y creo que tú lo logras en una forma muy particular y clara, el entendimiento. Pero en mi ignorancia yo me quedé muy preocupado, y creo que la conversación del día de hoy, ojalá podamos compartir esta preocupación y esta conciencia que requerimos como sociedad, no solamente quiteños sino ecuatorianos. Jorge, bienvenido, muchas gracias por tenernos en tu casa, gracias por este cafecito, y habernos sacado de nuestra zona de confort y estar en tu casa, y muchas gracias. Coméntanos un poco sobre ti, sobre tu niñez, sobre tu juventud, vivencias, y un poco quién eres y qué haces. Bienvenidos ustedes, más vale. No. Yo me crié parte en Quito, pero parte acá también, y muy pegado al campo y de alguna manera a la naturaleza, y claro, pues con un río aquí a la vuelta, ¿no? Donde podía meterme y bañarme y ya no más. Y esa niñez aquí me pegó y me he mantenido de alguna manera pegado a la naturaleza. Y en ese cuento de vivir en el campo uno hace de todo, ¿no? Cumples esa máxima popular de hombre de 14 oficios. Claro. Y no sé cuántas necesidades. Entonces, en eso ando. ¿Y qué es para ti la sostenibilidad? Así rápido, ¿qué es para ti cuando te hablo de sostenibilidad? Yo sé que es un tema muy amplio, pero ¿cómo tú vives la sostenibilidad? Lo que pasa es que uno quiere tener hijos y nietos y descendencia, y quiere que ellos puedan acceder a un ambiente sano como uno tuvo. Correcto. Eso es. Correctísimo. Y claro, tú me comentas que te bañabas en el río. ¿Tú te atreverías ahorita a bañarte en este río? No, pues, si me caigo hoy me asusto, porque además me puedo enfermar o probablemente me enferme. Claro. Pero yo de guagua tenía un tubo de llanta y me botaba aquí arriba frente a Loa y me venía en el río hasta cerca de Amaguaña y ahí me bajaba. Y no me he enfermado mucho, creo. Aquí estoy sano, ¿no? Entonces, correcto, sí. Eso ya no me... Ahora el río huele, ¿no? Huele. Eso ya te avisa. Claro, ya son signos, ¿no? que indican que algo está pasando. Jorge, coméntanos un poco, ¿cómo nació la idea de este documental? ¿Es algo que tú estabas pensando desde hace algún tiempo?
¿Hubo un detonante que tú digas, no, yo tengo que hacer toda esta trayectoria de cómo nace, cómo muere el río? Porque, claro, en el documental vemos desde las gotitas en los humedales, en los glaciares, y después cómo termina en el Pacífico. Cuéntanos un poco el porqué, el génesis de este documental. Tiene dos aristas, ¿no? La una es que yo soy fotógrafo y montañero y guía de montaña he sido y todo ando por todo lado. Y en ese andar por todo lado uno ve las cosas y las conoce y las aprende. Y el otro es como fotógrafo, tienes una tendencia o un público que te empuja a solamente contar la parte bella del paisaje. Cuando hay la contraparte que es terrible, ¿no? Correcto. Y es incómodo y no es tan bonito contarlo y no es tan popular, pero tienes una obligación de hablar de eso también, ¿no? Entonces este documental tiene esas dos aristas. Correcto. Y yo creo que se lo hace de una forma clara, concisa, coloquial. Creo que cualquiera lo puede entender. Por ahí, cuando estaba reviendo ayer el video en YouTube, alguien comentó que esto debería ser un video obligatorio en las escuelas. Yo creo que desde que somos guaguas, niños, chiquitos, deberíamos entender cómo el río es un eje fundamental al ecosistema, a la economía de todo un país. Si arrancamos y un poco tomando tu visión de que un río es como una persona, coméntanos la gestación, dónde arranca, por qué es importante y qué problemas ahora vemos en este primer trayecto de la formación de un río, de un riachuelo, ¿no? Por ejemplo, en este río, ¿dónde nace y por qué es importante su entorno? Hemos tomado, para tener una historia lineal, un río que aunque cambia de nombre es un Chuya Río, ¿no? Correcto. Que en este caso nace sobre todo en los páramos de Sincholagua. Y aunque en un documental uno no alcanza a decir todo, pero ese río es importante porque da entre el 20 y el 25% de agua a Quito, y a Sangolquí, y a los pueblitos de Cotochoa y todo lo que está por ahí, esos caseríos, ¿no? Es importante porque con el cambio climático, los páramos que eran una esponja están cambiando, se están calentando y su morfología va cambiando. Llueve menos, tú mencionaste antes de los problemas de México y Bogotá, pero aquí el año pasado tuvimos problemas por la falta de agua en las hidroeléctricas. Correcto. Todavía tenemos una relativa abundancia de agua para la ciudad, pero no mucho. Tú sabes que han trabajado ustedes en eso. Los trasvases de los ríos orientales. Cada vez Quito se ve abocada a traer agua de más lejos y a mayor costo. Ya no es que nos sobra mucho. No solo que los páramos se están secando, sino que la frontera agrícola va subiendo, ¿no? Correcto. Y donde siembras papas, habas o lo que sea, ese páramo se degrada a tal punto que ya no deja ya no mantiene el agua, sino todo lo contrario. Cuando llueve, en vez de llenarse esa esponja natural que es del páramo, se crean avenidas de agua y cuando no llueve eso está seco, ¿no? Claro. Y claro, tú has en tu carrera de piloto y sobre todo ver al Ecuador desde la altura, me imagino que tú tienes una visión y has visto cómo va cambiando y el tema de que los humedales y los pantanos se calienten, que la frontera agrícola se extienda. Y claro, para alguien que vive en Quito eso es como fantasía, no entiende muy rápidamente cómo has visto este cambio y qué elementos negativos tú prevés en esa zona en donde se gesta el río. Pero claro,
estar en un departamento y vivir en el trajín del día a día, pero tú en cambio has tenido décadas de ver los paisajes desde la altura. Me imagino que tú puedes ver ese cambio, o sea, es evidente. Es evidente. Bueno, yo los veo caminando y los veo de la Correcto. altura, que te da una chévere perspectiva. Correcto. Pero a veces yo me siento una especie de... No en la capacidad de poder hacer algo, pero de cómo uno ve las cosas. Cómo debe ver el oncólogo al microscopio la metástasis de un cáncer. Claro. No, tú ves que aparece por aquí un chiquito barrio o una zona de cultivos y vuelves a esa misma zona años después y ves como todo se ha expandido, ¿no? Y cómo empuja eso la deforestación, cómo se labra agrícolamente en empinadas laderas, y después ves de la erosión, Claro. y después ves que la Cangagua aflora, y te vas dando cuenta del inmenso cambio, ¿no? Claro. No nos damos cuenta en la ciudad tal vez porque todavía nos queda suficiente, entonces se extraen los recursos de un poquito más allá, un poquito Claro. más allá, pero no es infinito, pues. No El es poquito infinito. más allá se acaba y Correcto. nosotros seguimos creciendo y va a haber un momento en que las líneas se crucen y estemos en dificultades. Dificultades. Siguiendo un poquito más río abajo y entendiendo cómo va evolucionando ese río, y tú nos comentabas que de su gestación ahora es un río como un niño saltarín. Cuéntanos cómo le ves esa parte del río, de dónde a dónde le consideras tú un niño saltarín. Y creo que lo que acabamos de conversar, de que tú te bañabas en ese río, puede ser que ese era el río Saltarín, donde había una interacción humana. Ya lamentablemente no, y con otras bemoles más complicados. Entonces, cuéntanos un poco cómo le ves y hasta dónde le ves ese río Saltarín. Oye, el río se mantiene más o menos bien, aunque le sacamos mucha agua para la ciudad, los pueblos y la agricultura, las Correcto. haciendas, pero se mantiene más o menos bien hasta la entrada del Valle de los Chillos. De acuerdo. Hasta ahí es un río que llama la atención del turista, de la gente que quiere salir a recrearse, ver algo diferente, de los pescadores ocasionales que van. Es un río sano. Ni bien entra al Valle de los Chillos, el pobre tiene un cambio tremendo, ¿no? Y no solo es del río, pues tiene un cambio tremendo para nosotros, Claro. ¿no? Algo que no se le da importancia a esto es el costo económico de eso. Claro. Las autoridades dicen que es carísimo subsanar el problema del río. Es muchísimo más caro, sin duda, si le echarías un estudio económico, no subsanarlo. Correcto. Es mucho más caro limpiar que dejar de ensuciar. Correcto. Y es inconmensurable el costo que debe tener eso para nosotros, ¿no? Siempre, aquí mis vecinos, ¿no? Igual la gente en Quito, no importa, yo te diría el nivel social o la calidad de estudios o lo viajados o no viajados que seamos los ecuatorianos. Por la geografía el río tiende a meterse en las profundidades, en las quebradas. Entonces boto mi basura ahí y parece que desaparece. Correcto. Pero aparece más abajo y Correcto. no regresa, ¿no? Correcto. Hay un concepto en sostenibilidad que se llama, que tiene que ver con los comunes, y es la tragedia de los comunes. Y para explicar un poquito a nuestra audiencia, y tal vez el ejemplo más claro, en Boston hay un parque que se llama The Commons. ¿Y por qué The Commons? Yo cuando pregunté decía, qué raro, un parque que se llame The Commons. Cuando recién estaban colonizando Boston y las personas traían su ganado, sus ovejas, este era un sitio común donde pastaban, ¿no es cierto? Y después el ganado daba leche, quesos, oveja obviamente lana, pero era un sitio comunal.
creo que es un tema muy anglosajón. No. ¿No? Aquí también. El ejido. El ejido también. El ejido es eso. El ejido que ahora es parque en Quito. Ahora ustedes que vienen por Amaguaña. ¿Has visto esa zona verde en Amaguaña? Es el ejido de Amaguaña. Es un sitio común. Común, correcto. Para la recreación es un concepto árabe, pero que nos vino a través de España, para la recreación de la población, para el ganado común. Correcto. Para que la gente que viajaba antes a caballo pueda hacer descansar sus caballos cuando llegaba a su destino. Correcto. Y que pasten y que regresen, es del ejido. Bien, entonces no tenemos que irnos más allá para este tipo de ejemplos. Pero la tragedia de los comunes lo que dice es que si yo como dueño de ganado no coordino y no transo con el resto de ganaderos y comienzo a permitir que mi ganado consuma el pasto y solo velo por mi economía o por mi ser, vamos a destruir ese espacio mancomunado y el perjudicado es todo el mundo, ¿no es cierto? Y eso un poco veo lo que está pasando en Quito. Entra un río, algunos ríos de alguna manera sanos, pero salen con un nivel de contaminación espantoso, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando un poco sobre los ejidos, la importancia de los aspectos comunales, la tragedia de los comunes, y esto se implanta en cómo llegan a nuestros ríos a Quito y cómo salen. En el documental creo que los científicos y personalidades que hablan lo comentan de una manera muy clara. Y es una pena, ¿no, Jorge? Cómo salen y cómo nos entrega el agua la naturaleza y cómo devolvemos, ¿no? Es una pena, es terrible, es nefasto. Y es una pena para nosotros mismos, ¿no? Porque después de eso nos comemos de una u otra manera. Yo aquí soy agricultor, que es una de mis profesiones, ganadero. Yo tenía una acequia que nacía en la quebrada Tambillo-Yaco. Ya no la uso, no la puedo usar porque viene tan contaminada que se me enferma el ganado. Y eso está pasando a todo nivel. A mí me duele, a mí me molesta y hago los números y prefiero no darla. Pero mis vecinos o no les molesta tanto o no tienen la conciencia de lo que está pasando o no hacen los números y siguen usando el agua de las quebradas. Y ese ganado o esos cultivos se están contaminando. Y el que come de esos cultivos se está contaminando. Correcto. Y claro, vivir en la ciudad, estar en el trajín, como que nubla un poco la problemática, ¿no? Un tema cultural que estamos hablando hace un rato, el decir si yo voy y voto en la quebrada y no pasa nada, pero creo que estamos siendo irresponsables los quiteños en varios aspectos. Uno, en entender que nuestra acción, por más chiquitita que sea, tiene un efecto inmenso. Y dos, por no presionar a las autoridades para entender que si nosotros recibimos un agua pseudo limpia, lo que le metemos como ciudad, como área y región, y le damos de vuelta y todo ese trayecto que desemboca en el Esmeraldas, estamos siendo no solamente egoístas, sino tal vez hasta criminales, por poner una palabra y decir cómo es. Auméntale, ponle no solo criminales, sino suicidas. Porque es agua que baja al Esmeraldas, no solo la ciudad de Esmeraldas tiene su toma de agua potable en el río Esmeraldas, correcto, en San Mateo, sino toda esa zona turística allegada, hasta Casablanca, Atacames, Tonsupa, y un montón de gente de Quito va a vacacionar allá. Correcto. Y come mariscos que están influenciados por esas aguas y se baña en esa ducha y cocina con esa agua. Claro.
Entonces... Y el problema es justamente ese, ¿no? Lo que nosotros damos al final del día es irónico, recibimos. Imagínense en todo el trayecto desde las llanuras del Cotopaxi y demás, pasan por las diferentes ciudades y desembocan en Esmeraldas. Y ese crustáceo es alimento para un pez chiquito, ese pez chiquito para un pez más grande, en todo el trayecto, todo el tema agrícola. Y todo ese producto regresa a nuestros mercados. Y no nos damos cuenta que nos estamos envenenando. Entonces, la problemática de decir tal vez o estar en la coyuntura de que los proyectos que se tienen que hacer justamente en Quito, como responsabilidad de Quito, porque creo que somos los mayores contaminantes, y ver una visión tan a corto plazo, creo que es un problema. Y es nuestra responsabilidad presionar a las autoridades que esto se resuelva pronto, porque simplemente mayor población, mayor contaminación, mayor problema de salud a nivel de región, ¿no? Yo no sé si esto está... O sea, han habido estudios, pero se nota que la gente cada vez está más enferma y con problemas complejos y los niños que nacen con problemas también. O sea, es un tema muy complicado. Claro, tenemos un enorme problema de desnutrición infantil y mucho de eso tiene que ver con el agua contaminada, que los niños no son capaces de asimilar los nutrientes, aunque tú les des, aunque tengan acceso a eso, pero el agua contaminada que consumen impide que puedan asimilar esos nutrientes. Guaguas que comienzan su vida ya enfermos, ¿qué vejez van a tener? Están jodidos, ¿no? Es complicado el asunto. Y el problema de la malnutrición infantil es un problema social, porque ese niño que no tiene los nutrientes suficientes no puede desarrollar sus capacidades mentales, cognitivas, y generamos un problema social muy complicado, ¿no? Y un problema ambiental muy complicado y un problema adicional de salud muy complicado. Pero hay soluciones, Jorge. Claro. No seamos tan pesimistas, sí. Seamos optimistas, un poquito optimistas. Ayer en las noticias estaba que la alcaldesa de París se ha bañado en el Sena. Yo estaba medio... ¿Qué macha? Macha, pero bueno, han estado trabajando en el Sena. Claro. Yo no sé si parte de eso es propaganda política por las próximas Olimpiadas. Claro. O ya se puede tolerar esa aventura. Correcto. ¿Cuándo será que nuestro alcalde se puede bañar en el Machángara? No. El momento que se baña un alcalde, yo me baño con él. Eso. Yo me baño con él. Pero efectivamente sí, hay soluciones. Soluciones que tenemos que trabajarlas como sociedad, como alcaldía, pero también como gobierno, y que tenemos que implementarlas ya. Y algo interesante que tú comentabas en el documental es que al final del día los ríos se autolimpian. O sea, hay un proceso natural, pero tenemos que darles ayuda, ¿no? Sí, ahora nos estamos haciendo un cortito, como un alcance al documental, que esperamos sacarle en 1 o 2 semanas, está casi listo. Porque mucha gente que vio el documental nos dijo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Claro. Y entonces me pareció una pregunta totalmente válida y de gente consciente. Y entonces hemos hecho un cortito que abarca de una manera sucinta todas las posibilidades. El municipio, que tiene una muy buena planta de tratamiento en Quitumbe, que trata cerca del 3% de las aguas de Quito, debería replicar eso. Correcto. Eso a nivel de municipio. Los constructores deberían tener doble canalización en los edificios. Correcto. Deberían recircular las aguas grises para los inodoros. Correcto. Captar las aguas lluvias para que éstas no vayan a la alcantarilla, porque tratar el agua negra más el agua lluvia es carísimo. Correcto. Pero si está separado es mucho más fácil tratar. Entonces los constructores, aunque el municipio ahora no tenga el sistema para desviar las dos y todo eventualmente vaya a la alcantarilla,
debería ya hacerlo así para cuando el municipio tenga el sistema. Correcto. Hay barrios en Quito, o no barrios, hay urbanizaciones en la periferia de Quito que pudieran tener biodigestores, por ejemplo. Uh-huh. Y hay gente que ya lo está haciendo y los hemos retratado en este pequeño alcance al documental. Hay gente que en sus comunidades tiene ya biodigestores o pantanos secos, o está haciendo algo. Y hay arquitectos que en sus casas urbanas dentro de Quito tienen una plantita chiquita de tratamiento de aguas. Correcto. Hay emprendedores que están fabricando jabones orgánicos que están al alcance de todos y que mitigarían nuestro efecto en el río, ¿no? Todas esas cosas pueden ayudar. Y sí, hay una cantidad de soluciones y se pueden hacer y no son tan caras y se deben hacer. Correcto. O sea, al final del día creo que es la voluntad del individuo y de la sociedad, ¿no es cierto? Creo que uno como individuo puede hacer y la suma de cada uno de estos individuos y sus acciones puede ser un elemento gigantesco. O sea, mi punto es, no solamente tenemos que pedir a la municipalidad que generen estos mega proyectos que sí son necesarios, pero también es un tema cultural y personal, ¿no es cierto? Que desde nuestro campo muy chiquito, desde nuestra casa, desde nuestra urbanización, desde nuestra organización como comunidad o como áreas en la ciudad, podemos generar estas estrategias que son fáciles de implementar, no son costosas y que ayudan, ¿no? Y el cúmulo de todo esto será un futuro mejor para la sociedad y para nuestros nietos, bisnietos, que eso creo que es, como padres, nuestra mayor preocupación, lo que deseamos, ¿no? Claro, tú me estás contando con cierta nostalgia y cariño de tus épocas de guagua y yendo con los abuelos por aquí, por allá, al campo. Eso fue un privilegio. Correcto. ¿Cómo no les vamos a dar la oportunidad de ese privilegio a nuestros descendientes? Así es. Yo creo que de los privilegios que uno puede tener, el ambiente sano es el mayor de todos. Correcto. No. Y solo para dar un ejemplo a nuestra audiencia, de que como sociedad, si nos ponemos un objetivo claro, yo me acuerdo que cuando era Wambra, el tema de la capa de ozono era, o sea, nos vamos a freír, y realmente ha habido un cambio radical en el cual la capa de ozono se está contrayendo y estamos remediando ese tema. Entonces, cuestión de voluntad, cuestión de cooperar, cuestión de conversarlo, cuestión de debatirlo y de ponernos de acuerdo, creo yo. Ponernos metas. Y ponernos metas, exactamente. Y no solo esperar que el funcionario público sea el que haga, sino uno dar ese pasito. Qué interesante, Jorge, que estás dando esta pequeña adaptación a tu documental con cosas que se están haciendo, porque a veces sí nos preguntan qué puedo hacer o cómo puedo hacer, y esas buenas prácticas yo creo que también hay que transmitirlas, ¿no? Y si podemos ejemplificar, si nosotros como Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable podemos ayudar en cómo masificar estos temas o ver, parte de nuestra función es hacer guías que permitan al ciudadano, al profesional, tener una pequeña manual de qué hacer. El primer manual que sacamos es sobre residuos, pero podría ser elementos de tratamiento puntual, biodigestores y demás. Entonces me parece súper interesante. Y cambiando un poquito la dinámica, pero siguiendo en el tema de sostenibilidad, estamos aquí en una casa que creo que es altamente sustentable, tiene algunos elementos muy interesantes y sí valdría la pena que compartamos con la gente. Cuéntanos un poco sobre tu casa que nos estabas explicando y que me parece súper interesante.
Ahí hay que ser congruente, ¿no? Si no, Claro. vayas a aparecer políticos, pues. No, te vayan a nominar para algún puesto. Sí, no, total. Bueno, aquí tenemos biodigestor. No es visible, pero está ahí enterrado. Y funciona bien. Y es más barato porque en vez de hacer una alcantarilla hasta el río, Claro. o de soltarlo por ahí, tenemos un biodigestor. Tenemos un barrio vecino que me pidieron permiso para botar la alcantarilla donde mí. Y claro, eso hubiera sido terrible. Entonces, construimos un biodigestor en conjunto con el barrio y funciona bastante bien. Qué bueno. Más barato que la alcantarilla. Claro. Y mejor. Tiene el añadido que tiene un poco de gas metano y pueden iluminar la cancha de fútbol de noche. Y esta casa en realidad la construimos en su mayoría con pacas de heno. Y las paredes están hechas de tal manera que tienen un aislamiento térmico por la paca y también acústico. La casa es un poco fría porque me falló las puertas, que entra bastante aire, ¿no? Claro. Y tiene ventanales grandes y no tiene doble vidrio. Correcto. Pero todos son materiales locales, ¿no? Tú ves la latilla de la guadúa, todo palo es de eucalipto de aquí mismo. Y manteniendo la sabiduría no académica y no siempre técnica, pero basada en la experiencia de la gente que nos precedió y nos la legó. Todos esos palos son cortados en la luna menguante. Ya. Para que no les entre la polilla. Correcto. Y de toda esta casa tengo una sola tijera que tiene problemas de... Seguramente se me pasó la luna, ya estaba cortando y una corté fuera, ¿no? Que tiene problemas de polilla. Los entablados son reciclados de la casa original porque es una casa reconstruida por mí mismo, por mi familia y por mí. Y si tú te fijas, la mesa del comedor y todo es de eucalipto, no son maderas exóticas, finas, traídas de la Amazonía o que están en peligro, no. Sino todo es de eucalipto aquí, ¿no? No, Jorge, qué increíble, qué importante el no solamente decir, sino hacer y liderar con el ejemplo, y creo que toda tu trayecto y tu vida ha sido eso, ¿no? Liderar con tu ejemplo, con acciones claras, vivir de acuerdo a lo que tú crees y piensas. Y creo que ese es uno de los elementos más complicados de la sostenibilidad, es el cambio cultural. Hablábamos hace un rato el crecimiento de la ciudad y la utilización de materiales que no son tradicionales, de no utilizar una arquitectura vernácula que se adapta, ¿no es cierto?, al ambiente local. Por algo aquí se construía con tapial, ¿no es cierto?, con tierra. La morfología de la costa es diferente, con caña guadúa, con un nivel superior para las inundaciones. Pero nos hemos olvidado, ¿no? Nos hemos olvidado, oye, cuando hubo el terremoto de Manabí y el aparato estatal se demoró un poquito en reaccionar, nosotros colaboramos los primeros días aprovechando que tenemos esta facilidad de volar con los ultraligeros, llevando comida y sacando heridos. Y yo me impresioné volando sobre Manabí al ver que la mayoría de las construcciones que quedaron en pie eran las de caña guadúa. Correcto. Que son flexibles, tú sabes mucho más de eso, pero... Y toda esa estructura de concreto mal hecha, mal diseñada, usando arena de la playa muchas veces, las varillas oxidadas por dentro y por la sal, yo pensé que eso le iba a dar un giro a la cuestión cultural y a lo mejor la gente viendo eso iba a comenzar a construir más en Guadúa. Claro. Porque, ves, los colombianos hacen cosas maravillosas, lujosísimas y lindísimas de Guadúa. No es el concepto de que solo el pobre construye en Guadúa. Pero no, somos necios, ¿no?
bien necios. No aprendimos nada. Yo tengo una experiencia. Nosotros presentamos al Midubi un proyecto justamente para la reconstrucción con caña guadúa y con Dendrocala humusasper, con un concepto súper interesante, renovable, sustentable, con la capacidad de tener en la planta baja su negocio, pero no caló. Y al final del día, muchas de las viviendas temporales, que lamentablemente lo temporal se vuelve definitivo, eran viviendas de metal, en la costa. En ese calor. En ese calor. Pero bueno. Claro, estas inundaciones que hay en la costa. Oye, yo me acuerdo de unos viajes con mi papá a la costa que yo siempre preguntaba, ¿y por qué tienen una canoa aquí, pues? Claro. Y la casa en palafitos y en el segundo piso. Oiga, me decía mi blanquito, aquí cuando llueve, llueve de a de veras. Claro. Y ahora en las noticias, las inundaciones, la gente con los electrodomésticos mojados, ellos con el agua al cuello, a la cintura. Se olvidaron de la casa de palafitos, ¿no? Claro. Que estuvo ahí seguramente desde los tiempos prehispánicos, ¿no? Claro. No, qué interesante. Bueno, creo que tenemos un trabajo importante, intenso. Como consejo, justamente la idea es fomentar esta dinámica, estas conversaciones, este debate, pero sobre todo que la gente conozca, entienda y tome acción y ojalá de manera rápida. Jorge, para terminar, un mensaje a nuestra comunidad, algo que quieras terminar, algún pedazo de filosofía y sabiduría que quieras compartir. ¿Dónde fue la sabiduría? Pero ya que estamos topando esto y hemos hablado un poco del documental, el documental tiene un lado tal vez un poco escondido, pero importante. No tiene esa intención, pero ya que hablamos de esto, si tú ves la manera de hablar coloquial en el documental y auténticamente ecuatoriana, y la música también, es de una manera, un decir, tenemos tanto. Correcto. Y tenemos de qué estar orgullosos. Correcto. Y eso afecta a todas las frentes culturales, incluido la construcción y la arquitectura. El cariño, el amor al paisaje, porque si es que lo respetamos, es que vamos a poder seguir viviendo de él, ¿no? Correcto. Jorge, mil gracias por esta tertulia tan interesante. Te agradecemos por el tiempo, te agradecemos por haber hecho que nos vengamos por acá, que veamos este paisaje fenomenal que tenemos de nuestros alrededores, que entendamos y comprendamos la importancia del agua, del río, son las venas que alimentan a nuestro país. Y es como el cuerpo, si al cuerpo tú le echas veneno, te enfermas. Pero si lo tratas como un templo, te ejercitas, comes bien, tienes un cuerpo saludable y necesitamos tener un cuerpo saludable. Tenemos millones de vidas que se influencian en este ecosistema y creo que no nos damos cuenta la problemática de lo que estamos generando y esto cada vez se va a acrecentar, cada vez va a ser un problema mucho más complicado. Pero tú tienes el poder. El individuo tiene el poder. Podemos exigir, pero si no cambiamos nuestro estilo de vida, no cambiamos cómo nosotros nos comportamos y entendemos que un plastiquito, dejar prendida el agua, dejar prendida la luz, puede ser que en tu cosmovisión no pase nada, pero si eso multiplicamos por millones, estamos generando un tema complejo. Entonces, a cambiar nuestra actitud y a ser positivos de un ambiente sostenible porque le debemos a nuestras futuras generaciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima.